Gloria a Dios, gracias. Bien, estamos bendecidos por aquí. Vieron que cambié un poco la canción, a algunos no les gustó mucho, ¿no? Hice algunas modificaciones, Tu Presencia. Esa de la canción la vamos a grabar, si Dios quiere, para pasar a la próxima producción. Así que estén orando para que cuando esa canción salga, que realmente toque la vida de muchas personas y que la presencia de Dios se manifieste con poder. Amén. Muy importante que estemos orando y clamando al Señor. Y muy lindo lo que venía, justamente lo que me comentaba Marce hoy al comienzo de la reunión, con respecto a esto que estuve viendo esos videos, el trabajo que hizo Nico y todos los hermanos que estuvieron participando. Fue parte de la inspiración para este mensaje, porque realmente muy impactante todo lo que cada uno comentaron y hablaron, y también me hizo pensar y meditar para poder compartir este mensaje. Pude escuchar cosas como que, ¿verdad?, que antiguamente había un corazón frío, que nacieron en familias, ¿verdad?, con padres que estaban separados. Pude escuchar, personas que tenían que tomar pastillas para poder, ¿verdad?, remedios, que eso era lo que más o menos la llevaban, pero tampoco podían seguir su vida adelante. Son unos testimonios realmente preciosos, y ahí podemos darle la gloria a Dios, como decía el pastor. Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos un testimonio que dar, ¿verdad? Y toda la gloria tiene que ser para el Señor. También escuchaba también que decía uno, ¿no?, que engañaba, que siempre andaba, ¿verdad?, escondiéndose, que había lastimado incluso hasta su familia. Pude escuchar también que alguien dijo que el Señor no pone remiendos, sino que el Señor, cuando hace algo, lo hace completamente nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de eso se va a tratar hoy el mensaje, se llama restauración. Y me hacía acordar el pasaje aquel, cuando la noche que el Señor fue entregado, dice que uno de sus discípulos llegó a decir, eso está en Mateo 26, versículo 33. La noche que el Señor fue entregado, llegó a decir este varón de Dios, Mateo 26, 33, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Yo iré contigo hasta la muerte. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Bueno, acá lo he predicado varias veces. Yo soy fanático de Pedro, ¿no? Pedro 1, Pedro 2, Pedro contraataca, la revancha de Pedro, así son las prédicas mías. La verdad que es un hombre que realmente nos hace ver cómo somos también nosotros. Porque acá vemos a Pedro, un hombre que caminó 3 años con el Señor, ya está culminando el Señor su ministerio, ¿sí o no? Es la noche que el Señor va a ir a la cruz. Y Pedro, número 1, tiene este error tremendo de poder decir algo, incluso hasta menospreciar a los demás, porque los que estaban ahí, el Señor le había dicho, todos vosotros os escandalizaréis de mí, ¿se acuerdan? O sea, todos ustedes me van a negar. Y Pedro dice, aunque todos estos te nieguen, yo no. El primero que nada, número 1, el error que comete, menosprecia a los demás. Número 2, creerse superior también a los demás. Es un error muy grave, porque todos somos iguales. Amén. El Señor incluso no hace acepción de personas, todos somos iguales para el Señor. No porque estemos parados aquí quizás en una plataforma o salgamos quizás por algún videoclip por ahí, ¿verdad?, seamos más importantes unos que otros. Nada más lejos de la realidad. Vos sos muy importante para el Señor, ocupando el lugar que estás ocupando y haciendo lo que estás haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercer error, defender al Señor. ¿Se acuerdan que después de ahí el Señor dice que es apresado? El Señor estaba en el huerto orando y resulta que escucha un murmullo, mucha gente viene, soldados, junto con aquel que lo vendió por 30 monedas de plata, Judas, y resulta que él lo quiso defender al Señor con sus armas carnales. ¿Qué hizo? Sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Se acuerdan? Nosotros no tenemos que defender al Señor con nuestras armas carnales. Señor, tenemos que estar, ¿verdad?, en las cosas del Señor, pelear, porque nuestras armas no son carnales, que dice la palabra, sino que son poderosas ¿en quién? En Jesús, para la destrucción de fortaleza. Pero Pedro acá quiso defender al Señor con sus armas carnales. Después dice que después de eso el Señor fue apresado, fue llevado, y que hizo él, lo empezó a seguir de lejos, ¿se acuerdan? Dice la palabra que Pedro lo empezó a seguir de lejos. Vemos cómo Pedro empieza, ¿verdad?, su vida en deterioro, empieza a caer en su vida espiritual.
Después se acerca incluso a gente que están ahí afuera en el templo, hay un fueguito, dice ahí, hay romanos que están ahí afuera, y él se acerca ahí y está en un fuego extraño. Él se junta con gente que no está ni ahí con Jesús, y empieza él cada vez a estar más lejos del Señor. Y después sabemos bien, número 6 termina negando al Señor, porque algunos dicen, pero yo a vos te conozco, pero vos incluso hasta te vestís igual, hasta hablas igual, y dice, no, yo no lo conozco, y ahí es cuando él lo niega. Luego Jesús lo mira, y él puede ver la mirada del Señor, ¿verdad? Esa mirada que transforma a las personas. ¿A cuántos el Señor los ha mirado? ¿Cuántos han podido experimentar la mirada del Señor? Si tú buscas en la palabra de Dios momentos específicos, y eso te lo pongo como deberes, cuando veas cuando el Señor mira a alguien, algo tremendo sucede. Yo no sé si a vos el Señor te ha mirado, pero cuando el Señor te mira, ¿verdad? Te desarma. Acá dice que el Señor miró a Pedro cuando él incluso estaba maldiciendo. Estaba blasfemando, estaba diciendo cosas y negando al Señor. Dice que el Señor lo mira y él dice que sale afuera y llora amargamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro se frustra, sale para afuera, Pedro llora y Pedro se desconecta totalmente del Señor. Él se desconecta del Señor. Ahora, yo cuando leía, cuando escuchaba los testimonios, por supuesto eran de personas que estaban lejos del Señor. Pero acá vemos una persona que no estaba lejos del Señor, que caminaba con el Señor. Y hay muchas personas que caminaban. Judas fue uno que lo traicionó y terminó colgado, se quitó la vida. Pedro le faltó muy poquito para quitarse la vida. Le faltó muy poquito para no alcanzar el trono de la gracia. Pero gracias a Dios que el Señor lo fue a buscar, como lo fue a buscar a nosotros, ¿sí o no? Yo casi le cambio el título al mensaje, casi le pongo otra oportunidad. Otra oportunidad nos da el Señor, ¿no? Y si te da otra oportunidad es porque en un momento estuvimos lejos del Señor. Ahora Jesús va a la cruz, ¿verdad? Jesús va a la cruz. Y se acuerdan que Jesús cuando resucita va María Magdalena a la tumba, haciendo, ¿verdad? Algo rapidito, y se encuentra con aquel ángel y le dice que vaya, ¿verdad? Y que hable con sus discípulos. Dice, dile a sus discípulos y a Pedro que los encontraré en el lago de Galilea. Y dice que, vieron que ahí dice, y a Pedro como que estaba totalmente desarmado, Pedro como que no se sentía sin esperanza. Ahora vemos también acá que dice que en un momento Jesús se encuentra con ellos en la playa, ¿se acuerdan? Se encuentra con ellos en la playa, en aquel mar, y Jesús se para, ellos no lo conocen, y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dicen, no tenemos nada de comer. Dice, bueno, tirad la red a la derecha y hallaréis. Y dice que ellos tiran la red a la derecha y bueno, y sacan una cantidad de peces. Dice que a Juana se los contó, eran 153 peces, muy grandes. Quedó asombrado, me imagino contando los peces enormes, porque cuando el Señor prospera y bendice, ¿verdad? Bendice bien. ¿A cuánto el Señor los ha bendecido? Y dice que en un momento dado, esa bendita noche, el Señor se desaparece y Pedro, ¿se acuerdan que se tira la barca, se viste, llega hasta el Señor? ¿Verdad? Ahora, qué curioso, porque ellos dicen que le dijeron en un momento, hemos pescado toda la noche y no hemos podido sacar nada. Ahora, unos días anteriormente el Señor le había dicho a ellos, oren por mí porque me siento mal, ¿se acuerdan? Porque de verdad siento como que me muero. El Señor estaba pasando por un momento de angustia, incluso dice que sudaba como gotas de sangre. Y ellos no pudieron ni siquiera velar ni siquiera una hora con el Señor, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que en las cosas del Señor como que a veces nos dormimos, nos cuesta? Pero para otras cosas se ve que ellos no se dormían porque muchas veces estaban queriendo pescar toda la noche y no pescaban nada. ¿Cuántas veces nos hemos ido de bailongo por ahí, sí o no? Hasta 5, 6, 7 de la mañana, no te dormías, ¿eh? Pastor, si hacemos vigilia el domingo, no sé, creo que arrancamos a las 11, a las 12 y ya están todos roncando acá. Porque pasa eso, ¿sí o no? En lo que es en lo espiritual, muchas veces hasta estamos predicando y vemos que algunos están. Yo digo, ¿estoy predicando mal o qué pasó acá? ¿Qué pasa, Señor? Pero ¿no sucede eso en las cosas espirituales? ¿Cómo somos? Para el mundo corremos y ahí sí no nos dormimos. Pero para las cosas del Señor, ahora, ese lugar, esa mañana fue un momento muy especial para Pedro. Porque esa mañana el Señor se encuentra en esa bendita orilla con Pedro ahí y comienza un trato personal con él. Y acá es cuando sucede el gran milagro en Pedro.
¿verdad? Empieza un proceso de restauración. El Señor que le está dando otra oportunidad a Pedro. Nada más ni nada menos que a Pedro. Pedro era un siervo de Dios que caminó con él durante muchos años. Ahora el Señor le hace esa pregunta que todos ya la conocemos. Le dice, ¿me amas? Y incluso le dice, ¿me amas más que estos? Yo no sé si le decía por lo que estaban ahí los hermanos de él o por los peces, porque había agarrado muchos peces. ¿Me amas más que estos peces? ¿Me amas más que estos? Capaz que, no sé, el Señor le estaba preguntando eso, pero cuando el Señor le habla, le dice, ¿me amas? La palabra que el Señor usa ahí es la palabra ágape, el amor ágape. Y cuando Pedro le responde, le dice, sí, Señor, yo te amo, Pedro le responde con la palabra fileo. No le responde con el mismo amor que el Señor le está hablando. El Señor le está preguntando a Pedro, ¿me amas realmente como yo te amo? Porque eso significa el amor ágape, un amor que sobrepasa todo entendimiento. El amor que es sacrificial, el amor que es capaz de hacer cualquier cosa. De ese amor está hablando, de ese amor que traspasa todos los límites. Decime si el Señor no te amó con ese amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vos y yo le amamos al Señor con un amor fileo, como Pedro. Pedro decía, sí, yo te fileo, le decía, yo te fileo. Y el Señor le decía, ¿tú me agapeas? Dice, sí, yo te fileo, pero no se entendían. Estaban hablando de otro tipo de amor. Hasta que Pedro en un momento le dice, sí, Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo sabes. El Señor le está hablando del amor nada más ni nada menos que de Corintios 13. ¿Cuántos conocen Corintios 13? Vamos a buscarlo, Corintios 13. El amor de Corintios 13 no es tu amor, no es el amor que vos tenés. Ahora, ¿sabes de qué me alegro yo? Y le doy gracias a Dios que no nací en la época de Jesús. Porque si no, en vez de decir Pedro, ahí había dicho Enrique. O había dicho Marcelo, no sé, ¿no? O Leo, o Nico. Porque a veces vemos a Pedro acá y decimos, wow, este es un traidor. Hermano, yo creo que hubiera estado ahí también. Gloria a Dios que lo dice Enrique ahí. Porque si no, ¿verdad? Que nacimos en esta época. Porque ni vos y yo hubiéramos aguantado lo que aguantaron estos grandes personajes. Ahora el amor de Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo, como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabés qué significa eso? Puro ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo te pregunto a vos, ¿quién es amor? El Señor Jesús. Cambiarle el título ahí de amor por Jesús. Jesús todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Él todo lo cree. Él dice que nunca deja de ser. Ahí está hablando de Jesús, de ese amor está hablando. Vos y yo jamás vamos a poder completar esta lista que está acá. Es imposible. Humanamente es imposible. Este amor es el amor que habla solamente de Jesucristo, del amor ágape, de ese amor que no tiene comparación. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías dicen que se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ¿quién es lo perfecto? Es el Señor. Entonces, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Wow! Yo cuando leí eso dije, Dios mío, conoceré como fui conocido, cómo realmente soy.
El Señor, ¿verdad?, nos va a mostrar realmente lo que somos. Cuando el Señor te mira, te desnuda completamente. Cuando a través de su palabra vos ves realmente quién eres y te das cuenta y reconoces quién sos realmente. Decís, Señor, gracias porque me amaste igual, a pesar de mi condición. Y termina diciendo, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es Jesús. Es el amor. Ese es el mayor. Ahora, Pedro necesita ser sanado de ese amor, por ese amor. Como vos y yo fuimos sanados de ese amor, ¿sí o no? ¿Cuánto amor nos dio el Señor que nos sanó y nos restauró? Pedro necesita ser restaurado y solamente el que le puede dar esa oportunidad es el Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos que van a la iglesia, que son salvos, sí, claro, que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero necesitan ser restaurados en sus emociones, como hablaba hoy el pastor, sí, que me está predicando antes que yo, en sus emociones, en sus recuerdos del pasado que todavía muchos no han soltado, en sus corazones dañados, dolores del pasado y heridas abiertas que todavía no han sido sanadas por el Señor. Una herida abierta te puede matar. Una herida abierta se puede infectar. Una herida abierta, al mínimo roce, te causa dolor. Cuando ves que en algo, lo mínimo, ¿verdad? No sé si te pasa, a mí a veces me pasan cosas que a lo mínimo como que se me afecta, es porque ahí necesito ser sanado, ahí necesito ser restaurado, ahí necesito que el Señor ponga su mano y entregarle esa área de mi vida al Señor. Lo mismo le pasó muy similar a otro discípulo que caminó con el Señor, que ese era Tomás. ¿Se acuerdan Tomás? Tomás también estuvo caminando con el Señor, pero en un momento cuando Jesús resucitó y se le apareció en el medio a sus discípulos, Tomás no estaba. Pero cuando le contaron a Tomás, Tomás no quería creer, no creía. Mirá, léelo en Juan 20, versículo 24. Después seguimos con Pedro. Ahora vamos a darle un poquito a Tomás. Gloria a Dios. Capítulo 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los mismos discípulos, sus compañeros de batalla, estaban diciendo, hermano, vimos al Señor. Y él, Tomás, no, yo no creo. ¿Cómo que? O sea, también los estaba como dejando de lado a sus compañeros, a sus hermanos, como diciendo, vos me estás mintiendo. ¿Estaba actuando mal Tomás, sí o no? Ahora miren lo que pasó después en el versículo 26. Él dice, yo no voy a creer. 8 días después, estando otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás se quebró. Lo mismo que hizo el Señor con Pedro en la orilla, que tuvo un trato con él personal. Lo mismo está teniendo ahora con Tomás. Cuando Tomás opinó aquello, ¿Jesús estaba ahí o no estaba ahí? No estaba. Ahora, porque el Señor no esté en ese lugar ahí, el Señor siempre escucha todas las cosas, ¿sí o no? Porque 8 días después apareció. Y le dijo exactamente, miren, entró Jesús, dice que traspasó las paredes. Entró y se apareció en el medio ahí. Dijo, pasa a vosotros, o sea, Shalom Alejem, Shalom. Y enseguida se refirió a Tomás. Enseguida le habló a Tomás. Luego dijo a Tomás, tuvo un trato personal con él. Y es lo que vos y yo tenemos que tener con el Señor. Un trato personal. Para que esas cosas, acá, Tomás se había convertido en una persona incrédula. Dice que Tomás no estaba con ellos. Mi pregunta era, ¿dónde estaba Tomás? ¿Por dónde andaba Tomás cuando el Señor había resucitado? ¿Dónde andaría Tomás? Esa es la pregunta que yo me hago. En la Biblia no lo dice. Pero no estaba cuando el Señor apareció. Y después cuando apareció, el Señor tuvo un trato personal con él. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos son bienaventurados acá?
Gloria a Dios. Amén. Cuando el Señor le dijo a Tomás, incluso que mirara su costado y que mirara sus manos, ¿había sangre en el Señor? ¿Brotaba sangre o había algo? No había nada. Estaba completamente sano. Le dijo, mete tu dedo y mete tu mano. No estaba sangrando Jesús. Cuando el Señor le dijo eso, a mí me asombró, porque ¿qué pasa? Las heridas y las cicatrices, ¿verdad?, del Señor son distintas que las heridas y las cicatrices de nosotros. Son heridas de pasión, son heridas de victoria, son heridas de restauración y son heridas de amor. Totalmente diferentes que las nuestras. Las heridas de guerra, ¿verdad?, y las cicatrices de victoria son diferentes que las nuestras. Por eso el Señor dice que Él nos perdona, porque Él tuvo que pasar por ese dolor por causa de ti y de mí. Y sin embargo, Jesús no estaba sangrando, no estaba dolido y nos amó igual. Sus heridas están sanas. Por eso el Señor, cuando Él nos perdona, dice que hasta se olvida de nuestros pecados, ¿sí o no? Dice que los manda a lo profundo del mar. Entonces ese Señor que vivió y sufrió el castigo de vos y yo, de toda la humanidad, hoy nos perdona y nos ama y nos da el ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser con los demás. Por eso cuando Él decía, perdonen a sus enemigos, perdonen, incluso a aquellos que se estaban burlando de Él en la cruz, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un hombre que lo que dijo cuando estaba bien, también lo cumplió en pleno dolor. En ese Jesús yo creo. No en aquellos, ¿verdad?, como dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, porque Pedro prometió cosas y no cumplió. Tomás supuestamente era una persona de fe y espiritual y después se convirtió en un incrédulo. Pero el Señor tuvo un trato personal con los dos y los levantó y los restauró, ¿sí o no? Lo mismo hace con nosotros. A veces, como decían también, ¿verdad, Marcelo? Pasamos por cosas difíciles, pasamos por circunstancias, por luchas, por quebrantos, por dolor, por enfermedades, a veces hasta terminales, pero el Señor obra. ¿Pero para qué es eso? El Señor lo usa, es en la escuela de vida para que le podamos dar la gloria a Dios y después cuando vengan personas que estén pasando por eso, vos puedas decir, ¿sabes qué? Yo pasé por eso, pero el Señor me sanó, el Señor me restauró. Hoy mi esposa puede decir, ¿cuántas mujeres hay que han pasado por un cáncer, sí o no? Y qué lindo poder decirle ahora, ¿sabes qué? Tranquila, confía en el Señor y Él va a orar. ¿Cuánta gente ha pasado por traición? Gente que puede venir llorando, pero hoy si vos estás sanado realmente en el Señor, si realmente estás sanado, a pesar de ese gran dolor, puede ser físico, puede ser, ¿verdad?, sentimental, podiste haberte quebrado y decir, ahora sí, lo peor, lo he pasado, me he sentido lo peor, pero hoy puedo decir a las personas, ¿sabes qué? Puedo perdonar. Porque si Jesús me perdonó a mí, y tenés cartas para poder decir, si el Señor lo hizo conmigo, y vas a ser usado tremendamente por el Señor. El Señor le da a Pedro otra oportunidad de ser usado donde él fue tratado. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Amén. El Señor incluso después le da las llaves del reino, ¿sí o no? Y Pedro se levanta y predica. Ya era un Pedro totalmente sanado, perdonado, restaurado, lleno del Espíritu Santo, y predica a una multitud. Y el Señor lo usa poderosamente. En Hechos 3:14 vemos ahí que Él le predica a muchas personas. Y a esa gente que le predica, miren, a mí me llamó la atención lo que le dice ahí en el versículo 14 de Hechos 3. Dice, más vosotros negasteis al santo, dice, al justo. Dice que le dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Primero que dice ahí, vosotros negasteis. Y Pedro había negado al Señor hace unos días, ¿sí o no? Pero Él les predica con amor y les dice, si se arrepienten, sus pecados van a ser perdonados. Ahora, Pedro tenía, ¿verdad?, credenciales, ¿sí o no? Él decía, yo había pecado también, yo lo negué. Él ahora dice, vosotros negáis, o sea, no nos está acusando, él sabe lo que es negar al Señor. Y ahora el Señor lo usa poderosamente, ¿sí o no? Se convirtieron 3.000 personas, porque era una persona que ya había tenido un trato con el Señor. Después, poquitos días después, sana a otra persona, lo meten en prisión, salen, predican, 5.000 más se convierten a Cristo, porque Pedro es un Pedro totalmente
restaurado, sanado, porque Dios le dio otra oportunidad. Por eso hoy el Señor quiere restaurar a ti también, te quiere restaurar en aquellos lugares, en aquellos rincones que quizás todavía no lo has dejado, Señor. Hoy el Señor está aquí para darte otra oportunidad. No sé en qué área de tu vida, todavía hay dolor, hay quizás áreas que vos sabes bien que en algún momento, como decimos acá, se te salta la chaveta, o te tocan y enseguida saltás porque te duele todavía. Quizás en tu orgullo, quizás hay todavía maltrato con tu pareja, en el matrimonio, en un hijo, falta de amor, quizás algún hermano, quizás algún pariente, algún amigo, algún líder, incluso algún pastor que te lastimó, porque cometemos errores, somos humanos. Pero hoy es el día que el Señor te dice, bueno, hay que perdonar porque yo a ti te perdoné. Y aquel que fue castigado y que sufrió todo por ti, es experto en sanar, porque Él sana, Él restaura, Él toca, Él te levanta. Y hace todo bien, como dijo Nadia, no te pone parches, Él te sana completamente. Si no eres restaurado, si no eres sanado, no puedes ser nunca usado. Hay mucha gente que quiere ser usada, incluso hasta hacen cosas como tapando, hasta se visten hasta, ¿verdad? De una manera muy, qué espiritual. Pero en realidad por dentro están todos dolidos. Y trabajan mucho y tienen muchas actividades para incluso evadir todas esas cosas. Y Dios no obra así, de esa manera. Él quiere restaurarte completamente en todas las áreas para que realmente pueda ser usado con poder para la gloria de su nombre. Es tremendo, pero el Señor quiere sanarte. Hay heridas en el alma lo más profundo, que a veces, que quizás todavía no le has dejado al Señor. Pedro tuvo que reconocer y tuvo que tener ese trato personal con el Señor. Y el Señor hoy quiere tener contigo ese trato personal. Que pueda decir, Señor, acá estoy. Realmente necesito que vos trates conmigo. Como dijo el Señor en Juan 11:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerdo aquella mujer también que iba a la sinagoga, ¿se acuerdan? Aquella que estaba doblada. Había una mujer que estaba doblada, iba siempre a la sinagoga. Pero cuando Jesús la vio, ella dice que estuvo 18 años con esa carga que Satanás le puso, esa atadura. Ella iba a la sinagoga, se congregaba. Pero hasta que Jesús no la miró, hasta que Jesús no le habló, hasta que Jesús no la tocó, ella no fue sanada, no fue restaurada. Yo me imagino después su vida cambió totalmente. Era un testigo, como decía hoy, hablamos hoy de mañana, un testigo del poder de la gloria de Dios. No se habla mucho de esta mujer, pero me imagino que habrá predicado de Cristo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan como Lázaro? Estaba en la tumba, era el amigo de Jesús. Nadie hablaba nada de Lázaro, nadie, porque simplemente era el amigo de Jesús. Pero cuando él murió, tuvo que morir para después ser usado tremendamente. Dice que la gente se llenaba la casa de Lázaro porque todos querían ver ese tal Lázaro que Jesús había resucitado. Vos y yo también tenemos que morir a muchas cosas, hermano, para realmente ser usados por el Señor poderosamente. Para que puedan decir, vos fuiste que realmente así, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Como dice también el Señor, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Deja que el Señor sane y restaure toda área de tu vida. Amén. Y como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no es una criatura de él. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas nuevas. La conocen, ¿verdad? El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Yo no sé en qué área, no te conozco en lo más profundo, pero hay alguien que te conoce bien y sabe en qué área estás todavía con dolor, sabe en qué área todavía necesitas ser tocado por Él. Que Él te mire y tengas un trato con Él personal. Pedro quizás después podía haber seguido predicando, pero no iba a ser el mismo Pedro que tuvo un trato personal con el Señor, a solas con Él. Un encuentro con Él. Pedro le decía, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? Tomás, mete aquí tu mano, mira, acá estoy. Tomás, personal, trato personal. Es lo que el Señor quiere hacer contigo hoy en esta noche. Tener contigo un trato personal para que seas restaurado, para que seas sanado, porque Él te quiere dar otra oportunidad para que puedas ser usado poderosamente para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Te invito a ponerte de pie, vamos a orar.